Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Me llamo Rafael Roncal y esta noche les voy a acompañar como moderador del conversatorio virtual donde abordaremos la problemática de la educación en el ámbito rural, ¿no? Para tal efecto contamos con la presencia de tres destacados profesionales, ¿no? Entre ellos tenemos a Daniela Rotalde, Guillermo Molinare y Mauricio Costa. Daniela estudió filosofía en la Escuela Antonio Ruiz de Montoya y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la primera etapa de su trayectoria profesional, trabajó como gestora cultural, impulsando diferentes formatos gráficos, editoriales, de artes escénicas y proyectos de producción musical. En Toronja diseñó y realizó consultoría de comunicación estratégica entre el 2010 y 2016. Desde hace un quinquenio, Daniela es directora del área de investigación y monitoreo cualitativo de programas sociales. Guillermo Molinare es psicólogo con estudios de maestría en docencia universitaria e investigación, especialista en planificación de estudios y desarrollo curricular, dirección y gestión educativa. Guillermo es exministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Mauricio es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, egresado del programa de liderazgo de Enseña Perú, donde ejerció como docente en comunidades rurales de Junín y Piura. Se desempeñó como coordinador de programas en Efecto Ancash y luego como jefe de ecosistema educativos en Enseña Perú. Solamente para darles una idea, ¿no?, del punto de vista logístico de cómo es que se va a desarrollar el conversatorio, lo hemos dividido o está dividido en 4 bloques, ¿no? El primer bloque, cada bloque tiene 21 minutos cada uno, con 4 minutos introductorios. Luego, el último bloque, que está referido a las preguntas que puedan provenir del auditorio y de lo que provenga también de las redes sociales, ¿no? El primer bloque, vamos a abocarnos al entorno rural y también urbano, ¿no? El maestro y los alumnos son los que hacen la realidad de la educación, son maestros calificados. Los maestros calificados y motivados con propósito producen buenos alumnos, ¿no? Sin embargo, las métricas siguen mostrando que muchos alumnos no aprenden. Eso es en cuanto al primer bloque introductorio, y vamos a empezar con una pregunta que vamos a plantear a cada uno de los expositores, ¿no? La primera pregunta es, díganos qué otros factores hacen que falle el aprendizaje de los alumnos en el ámbito rural, ¿no? Daniela, ¿podrías empezar tú? Sí, Rafael, gracias. Bueno, buenas noches, primero que todo, y gracias por la invitación. En mi caso, como bien ha dicho Rafael en la lectura de mi introducción, yo no soy una especialista en educación. Me toca estar aquí sentada esta noche porque durante un periodo de 6 o 7 años tuve la suerte de participar de un proyecto, un gran proyecto educativo que se realiza en Ancash, en Huari, en 4 distritos de Huari, ejecutado por Enseña Perú, investigando la, los testimonios
de todos los actores de la comunidad educativa de ese proyecto. Entonces, yo voy a hablar hoy en particular de lo que he aprendido en efecto Ancash. Hay algunas cosas que se pueden extrapolar a otras zonas del país. Ahí Guillermo y Mauricio lo manejan mejor que yo, pero la investigación cualitativa en Ancash lo que nos dice es que los factores que afectan básicamente el aprendizaje de los estudiantes en entornos rurales o periurbanos tienen que ver con varias cosas. Ustedes han mencionado la relación entre el docente y el estudiante, eso efectivamente es fundamental. Los docentes en los entornos rurales enfrentan muchísimos retos, muchísimos desafíos. Estamos hablando de zonas alejadas, distantes, donde, digamos, lo primero que nos va a venir a la mente es escasa infraestructura, falta de materiales, etcétera. Pero además escuelas que tienden a ser unidocentes, con un solo profesor que tiene que además muchas veces ser el director y hacer todas las cosas que se tienen que hacer en la escuela, multigrado, que no debería ser un problema, pero que lo es cuando no hay un enfoque adecuado, donde un solo docente tiene que atender a más niños, a niños de diferentes grados en una sola aula, que están alejadas de los centros urbanos y que por lo tanto, digamos, frente a la adversidad van impactando, adelgazando algunas veces la vocación del profesional que está trabajando en este tipo de escuelas. Pero además vemos otras cosas como, por ejemplo, la falta de capacidades de los padres de familia de acompañar a los estudiantes en las casas, porque son padres de familia o madres de familia que a su vez tampoco han recibido instrucción, tienen muchas veces primaria incompleta, secundaria incompleta o son analfabetos y por lo tanto no pueden acompañar a los hijos en sus propios desafíos educativos. Vemos además en los entornos rurales evidentemente problemas de desnutrición, problemas de anemia, que también afectan a los niños en sus procesos cognitivos, niños que a la vez no solo estudian, sino que también muchas veces tienen que trabajar en el campo o incluso llegar a cumplir muchas tareas domésticas. En este momento me está tocando investigar otra zona en Huancavelica, por ejemplo, donde los padres son ganaderos y se tienen que ir a las estancias a trabajar y los niños son prácticamente adultos, viven solos, se levantan desde las 3 de la mañana, llegan solos a las escuelas, se hacen solos las cosas, cuidan a sus hermanos, fungen ellos de adultos en la casa y no tienen quien los asista. Tampoco tienen acceso a internet, que sería el otro compañero, digamos, al que podrían recurrir en caso de tener alguna duda con respecto a los estudios. Entonces estamos hablando de zonas muy aisladas, muy abandonadas, pero donde encontramos, a pesar de todas estas dificultades, encontramos muchísima voluntad de los niños de ir a la escuela y de aprender, lo cual a veces realmente frente a la adversidad resulta sorprendente, porque son zonas donde al finalizar los estudios de la educación básica tampoco hay una oferta educativa superior que los acoja. Entonces, a veces parece vacío el reto. Es como ir a la escuela, ¿para qué? Y sin embargo, encontramos una voluntad férrea de asistir, aprender, educarse y una conciencia muy clara de que es en la educación donde está la palanca de su desarrollo. Entonces, para resumir, hay factores que tienen que ver con la casa, con los padres, con los entornos de pobreza en los que viven ciertamente, con la falta de infraestructura que eso implica, pero también con el adelgazamiento de la vocación docente que en muchos casos termina rutinizando un aprendizaje que ya no nutre al estudiante. Gracias, Daniela, ¿no? Las lecciones que ustedes han podido aprender, ¿no?, en función de su propia experiencia profesional, ¿no?, es bastante importante para abordar este tema, ¿no?
Guillermo, ¿tú qué nos podrías decir desde tu perspectiva sobre los factores que hacen que falle el aprendizaje de los alumnos en el ámbito rural? Y yo lo que quiero es primero que entendamos que vamos a entender todos, valga la redundancia, por educación rural en el Perú, ¿no? Porque creo que todavía tenemos una gran confusión. Hay dos documentos importantes, dos normas importantes que nos hablan de precisamente esta política de atención educativa a la población en ámbitos rurales. Uno es un decreto supremo del 2018 y el otro el artículo 16 de la Constitución Política, ¿no? Y el artículo primero de la ley 27558 de Ley de Fomento de la Educación para Niños, Niñas y Adolescentes Rurales. Y ahí, en ninguno de los casos se hace una diferenciación entre las escuelas interculturales, ¿no? Que muchas de ellas están en zonas rurales, porque también tenemos en zonas urbanas, y lo que es la escuela rural, propiamente dicho. Partiendo de ello, creo que es importantísimo entonces que podamos nosotros enfocarnos en el tema y la pregunta, ¿no? ¿Qué otros factores? Entonces yo, el primer factor que comienzo a ubicar es ¿dónde está ubicada la escuela? ¿En qué ámbito geográfico? Porque el ámbito geográfico entonces me va a decir cómo tengo que hacer la intervención. Si no me ubico dentro de ese ámbito, entonces va a tener diversas dificultades para hacer mi intervención de todo tipo. Financiera, mi intervención pedagógica, mi intervención con las mismas autoridades del ámbito. Y entonces uno de los primeros aspectos, creo que muy bien Daniela ha dicho, ¿no? O sea, muchas ubicadas en zonas lejanas, ¿no? Alejadas, donde un maestro puede demorarse hasta 2 semanas para llegar o 1 mes para llegar, dependiendo del medio que utilice. Otro factor que me parece importante es que identifiquemos lo relacionado con el número de viviendas, ¿no? Porque miren qué características, o sea, el número de viviendas nos dice más o menos qué relaciones se pueden establecer dentro de cada comunidad, de cada estancia, cómo se pueden vincular las familias, y por lo tanto también cómo se puede dar un interaprendizaje ahí, ¿sí? Otro aspecto importante y otro rasgo característico que encontramos es que hay una notable diversidad. Miren, el Perú, o sea, uno no puede hablar de la misma manera en el sur como podría hablar con las zonas rurales en el norte o en la Amazonía o en el centro del Perú. O sea, son cosas diferentes y los comportamientos son diferentes y las culturas son diferentes. Y uno tiene que entenderla. Tiene que entender esa cosmovisión, tiene que entender esa forma de mirar la vida. Y mayormente nuestros maestros no salen preparados de las instituciones de educación superior, preparados para entender eso. Mucha pedagogía, pero poca formación ciudadana, poca formación, y eso que yo rescato de lo que he escuchado en el video de introducción. O sea, miramos un país que tenga honestidad, un país que no tenga corrupción, un país. ¿Cuánto de eso le enseñamos a nuestros maestros nosotros en nuestras universidades? ¿Cuánto del tiempo abocamos para eso, para que puedan entender esas comunidades? Y entonces tenemos que partir de esa diversidad donde tenemos 55 pueblos originarios, 19 familias etnolingüísticas, 47 lenguas originarias, 43 de las cuales son amazónicas y 4 andinas. Y lo mejor que hemos hecho es tratar de españolizar o castellanizar sus lenguas, ¿no? Formalizarlas, hemos dicho. Cuando la mirada tenemos que agarrarla de otro lado. Las dimensiones y las características básicas también de cómo están conformados. No hay que perder de vista que tenemos más o menos 51.433 instituciones o programas educativos en zona rural. O sea, el 45% de nuestras escuelas están en zona rural. Pueden ser, como dijo Daniela, ¿no? Unidocentes, ¿no? Multigrado. Y miren que la última evaluación y diferencias entre escuelas en los resultados académicos no ponen muy lejos en sus resultados entre las multigrados y las escuelas que tienen equipo docente completo, ¿ah? Sí pone mucho más alejado a la C y B, por algo será, ¿no es cierto? No estamos concentrando algunas cosas ahí. Y también el tamaño de la escuela o el tamaño de la institución, la modalidad de atender esta educación. Y quiero, no se me vaya a ir el tiempo, las condiciones en que se da el servicio, ¿no? Gran parte de estas escuelas no tienen, como dijo Daniela, materiales
educativos, no tienen propuestas pedagógicas. Todo eso afecta el desempeño de los maestros, pero también los aprendizajes de los estudiantes. El tema de las infraestructuras, servicios básicos. Hay escuelas que ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen luz. ¿Qué le vamos a pedir internet? ¿No es cierto? No tienen conectividad, o sea, poco acceso a ello. Y acceso a la escolaridad. Miren, la pandemia nos ha dado duro, ¿ya? La deserción ha sido altísima y hasta ahora no recuperamos acceso de estos chicos a la educación. Seguramente, Daniela, te vas a encontrar con mucho de esto a los nuevos lugares donde vas a ir, ¿sí? Y quiero terminar diciendo, estamos mirando también el tema de la culminación de la escolaridad de toda esta población, porque los datos son realmente muy preocupantes, ¿no? Tenemos alumnos que del 80% de alumnos entre 17 y 18 años que acaba su secundaria, solo el 54% lo hace en zonas rurales, ¿no? Y, el 80% en zonas urbanas, el 54% en zonas rurales y en extrema pobreza solo el 41.7%. Esa es la data que tenemos y esa es la data de la que tenemos que partir para luego estar mirando cómo hacemos para mejorar los logros de aprendizaje. Presento esta realidad, creo que es la que nos debe permitir entonces esbozar ideas, propuestas para que podamos entender y hacer mejores intervenciones en los ámbitos rurales. Gracias. Sobre ese tema, Guillermo, regresaremos después más adelante, pero ya lo que sí me preocupa sobremanera, ¿no? Los diagnósticos, somos buenos para los diagnósticos, pero aquí la figura es, has hecho una distinción bien clara en lo que es la educación rural en la costa, en la sierra y en la selva, que son totalmente distintas, ¿no? ¿Quién es el ente indicado para imbricar todo esto y tener un plan global, si se quiere, ¿no? Porque si no, cada uno vaya a tirar para su lado y se improvisa y luego se vuelve a reinventar la rueda, ¿no? Pero vamos a regresar sobre ese tema más adelante. Mauricio, la misma pregunta para ti, ¿no? ¿Qué otro factor hacen que falle el aprendizaje de los alumnos en el ámbito rural, ¿no? Y tú creo que puedes dar un testimonio de parte que has trabajado, si se quiere, llevar la redundancia en esto en el campo, ¿no? En el field, en el sector rural. Y primero de acuerdo con Guillermo en que digamos las ruralidades son muy diversas en nuestro país, ¿no? En general nuestro país es muy diverso. Y claro, cuando hablamos de nuestra experiencia siempre tenemos que puntualizar que hablamos justamente de nuestra experiencia y que no todo lo que hemos aprendido y los factores que involucran en el ámbito en donde estuvimos van a poder ser generalizados en la ruralidad, ¿no? Yo creo que tres factores que hay varios. Mencionó Daniela, por ejemplo, ya, digamos, el tema del trabajo con los padres, el tema de la nevia, el tema de las responsabilidades extra que pueden tener los estudiantes. Yo quería irme a tres. Uno creo que es el sentimiento del colectivo. El sentimiento del colectivo que es tan natural en zonas rurales. Cuando uno va a zonas rurales, yo estuve trabajando en Chalaco, una zona rural en el norte de Piura, Sierra Central, Sierra Norte, 2.500 metros, más o menos unos 300, 400 habitantes en caseríos, ¿no? Y cuando tú vas a los caseríos, tú empiezas a ver una suerte de colectivo importante, ¿no? Cuando uno va a construir una casa, se hace a partir de faenas comunales. Cuando uno tiene que limpiar el colegio, tienen que generar ingresos para el colegio, se hacen a partir de faenas o de, digamos, kermeses que hacen con toda la comunidad. Cuando uno tiene que cosechar sus chacras, lo hacen a partir de fuerzas, ¿no? En una semana vamos a la chacra de don Alfonso y a la siguiente semana vamos
donde don Arturo, y va toda la comunidad y se organizan así. Y cuando ves cómo está la escuela en esa comunidad, empezamos a ver, digamos, una suerte de individualidad a partir de, por ejemplo, de las notas individuales o digamos, de cada estudiante, como tratando de lograr su objetivo, que a veces en el mundo rural digamos, hace un poco menos de sentido que de repente en zonas urbanas, ¿no? Y creo que eso es un punto que podemos potenciar mucho. Y creo que hay muchos maestros que se apalancan de eso, de empezar a trabajar en colectivo para poder salir adelante, progresar como colectivo, como salón, como escuela. Y creo que eso es algo de lo que podemos aprender. Yo trabajaba con secundaria y recuerdo mucho a Exilda y a Evelyn, que eran dos de mis estudiantes. Y ellas eran dos estudiantes muy buenas, muy destacadas, pero digamos, lo particular de ellas es que siempre en las preguntas hacia mí eran: oye, profe, ¿cómo ayudamos a Melquiades? Porque sabían que era un estudiante que se estaba quedando un poquito atrás, que en su proceso de aprendizaje iba un poco más lento y que sabían que podía tener un peligro de deserción, porque ocurre mucho en zonas rurales, como lo mencionó Guillermo. Entonces creo que ese espíritu del colectivo es algo que podemos potenciar mucho, que a veces no lo aprovechamos al máximo. El segundo punto que quería tocar creo que es con respecto a los padres de familia. Ya lo tocó Daniela, y con los padres de familia creo que en mi experiencia, voy a hablar de una experiencia en Ancash y en Junín también, creo que yo iba con la pregunta equivocada. A veces los maestros nos acercamos a los padres de familia con la pregunta de cómo lo comprometo a la educación, con la educación de sus hijos, ¿no? ¿Cómo hago que se comprometa con la educación de sus hijos? Y con el paso del tiempo esa pregunta evolucionó para mí, y evolucionó a qué barreras tienen los padres de familia para poder involucrarse más con la educación de sus hijos. Yo estaba en la casa de Gaby. Gaby también es otra de mis estudiantes, segundo de secundaria, y me acuerdo que estábamos trabajando un problema de matemáticas, bien sencillo, y veía cómo su madre se acercaba a mí, ¿no? Su madre se acercaba a mí, Rosa, y claro, al comienzo decía como, ¿por qué está aquí? ¿No? O sea, ¿por qué como se está acercando a ver cómo resuelve el problema? Me está monitoreando, incluso en esos momentos tenía esa idea, pues, ¿no? Estaba hablando de mis primeros años como docente. Y después de muchas conversaciones, descubro que, claro, Rosa no tenía la habilidad matemática para poder resolver ese problema. Y así como Rosa, Jesús tampoco, y Avelina tampoco. Y claro, cuando en un comienzo tú estás con los padres de familia y le dices, oye, tenemos que ayudar a sus hijos, tienen que involucrarse con la educación, lo primero que ellos piensan es: tengo que ayudarle a resolver los problemas o tengo que ayudarle a escribir. Y de repente esa no es la forma de involucramiento que los maestros deseamos, o que le pedimos a los padres, ¿no? Mucho menos a los padres que no tienen formación. Eh, y la forma en la que empezamos a trabajar con ellos es: necesitamos que el estudiante sienta que tú te involucres con su educación, que sienta que tú estás preocupado por la educación de él, porque eso lo va a llevar a un mejor futuro y lo va a llevar a crecer. Preguntarle cómo le ha ido en las tareas, preguntarle qué tal le fue en el colegio, preguntarle si siente que está avanzando, que el estudiante le enseña al padre, ¿no? Entonces empezamos a trabajar mucho más con el padre, cómo puede él involucrarse de una manera más sencilla, natural, y que al padre le genere satisfacción y no le genere esa tensión de yo no sé esto, ¿cómo le voy a enseñar? ¿No?
Y creo que ese es un segundo punto que hay que potenciar mucho también en la ruralidad. Las formas tan naturales que pueden existir para el padre de involucrarse con la educación de su hijo. Eh, y la tercera, cortita, creo que es el tema de los ambientes seguros. Y por ahí ya lo mencionó también tanto Guillermo como Daniela, cómo a partir de la pandemia han crecido estos niveles de violencia a veces en los hogares. Yo estaba acompañando a una profesora y Charito tenía 4 estudiantes con los que estaba monitoreando. Estaba claro que tenían problemas en sus casas y post pandemia pasó a 12, ¿no? De 21. Entonces, también creo que ese es un factor que contribuye mucho con cómo los estudiantes están viviendo su educación y su aprendizaje. Sí. Ay, a ustedes tres los he escuchado con detenimiento, algo que sí me está llamando la atención, ¿no? Muchas de las cosas que cuando hablamos del mundo rural, en el pasado siempre se han acercado de un modo intuitivo. No ha habido algo elaborado, sistemático para entender mejor las distintas realidades que tiene el mundo rural, ¿no? Y cuando lo menciono esto, Pablo, lo descubrimos cuando la gente migra, ¿no?, del campo a la ciudad, vienen también con sus propias costumbres, la manera de ver el mundo también es totalmente distinta. ¿Hay alguna manera en que podamos imbricar estas cosas y por lo menos sistematizar algo en el que podamos entenderlo como un todo? Daniela, si tú puedes. Bueno, rapidito desde mi experiencia, efectivamente, como ya lo han dicho Guillermo y Mauricio, la ruralidad es algo que necesitamos comprender, las ruralidades es algo que necesitamos comprender. Lo que determina si una población es rural o no es una definición normativa, pero entre lo rural y lo urbano hay una zona gris, periurbana, perirural, que tiene características similares, es decir, no hay un corte en lo rural, ¿no? Con lo cual necesitamos entender la complejidad efectivamente, además de las diferencias geográficas de nuestro país. Pero creo que información sistematizada hay, estudios hay, especialistas hay. Lo que yo he encontrado en mi experiencia es que el problema que tenemos es que hay una brecha inmensa entre lo escrito, lo investigado, lo sistematizado, y aquello que ocurre en el aula, en la escuela, en la comunidad. Es decir, no hemos aprendido todavía o no sabemos cómo llenar esa brecha entre la práctica y las decisiones de política pública que tomamos, o aquello que se norma y que muchas veces está bien normado, pero que cuando decanta se burocratiza, se rutiniza, se convierte, no llega con el sentido que debería llegar a la comunidad. Entonces, no creo que sea un problema necesariamente de información. Creo que lo que no hemos aprendido aún es qué hacer para que esa información se vuelva práctica en la vida real. Guillermo, tú de la gestión pública, ¿cómo es que han abordado este tema, ¿no? Muy interesante, porque cuando tú mencionaste de la data, de lo que había mencionado, creo que mi intervención aquí es precisamente por haber estado en la gestión pública. Y un gestor que no cuenta con información difícilmente va a tomar buenas decisiones. Yo soy un convencido de ello, ¿no? Entonces sí necesitas de esa información y esa data para poder entender lo que ha dicho Daniela. Voy a dar solo un ejemplo donde participé directamente y fui coordinador en todo ese programa de capacitación, que lo hicimos en La Libertad. ¿Y por qué escogimos La Libertad? ¿Saben por qué? Porque La Libertad tiene costa, sierra, ¿sí?, y ceja selva. Las 3 realidades, ¿correcto? Y hicimos un programa para mejorar los aprendizajes en comunicación, ¿no?, en comprensión lectora y en lógica matemática, con 3.200 maestros de los ciclos hasta tercer ciclo.
¿Por qué? Porque había que mejorar o había que entender por cómo podrían mejorar los rendimientos, primero los desempeños de los maestros y esto impactar los rendimientos de los estudiantes. Durante 8 meses con acompañamiento. Para mí ninguna capacitación que no tenga acompañamiento no sirve. Ahorita hay una capacitación para 40.000 o 120.000 a distancia, ¿no? Que no sé si tendrá resultados o no. Lo real es que tú tienes que acompañar al maestro para ver. Porque si un maestro no logra desarrollar las capacidades y competencias, ¿cómo puede enseñarle a otro? ¿Cómo puede enseñarle a un niño? No puede, pues. Nadie puede dar lo que no tiene. Principio. Es un principio. Entonces tiene que desarrollar. Esa realidad me mostró y me dijo, oiga, un ratito, ¿sabe qué? Hay que pensar bien cómo voy a hacer la intervención. Y entonces uno toma una decisión. Yo creo que sí es posible, yo creo que se puede lograr. Lo hicimos con el proyecto BIT 2, ¿no? En su momento a nivel nacional, atendiendo a toda la secundaria. ¿Sí? ¿Faltó algo? Sí, porque ese proyecto tenía una pata coja, que era la capacitación docente. Tenía materiales, tenía recursos, tenía todo, menos la capacitación docente. Y entonces estos 6 ejes que te pueden aglutinar lo que tú estás preguntando, Rafael, están relacionados con determinar cuáles son los aprendizajes pertinentes y flexibles en cada realidad. ¿Qué tienen que aprender? Pero además los maestros también tienen que saber qué tienen que enseñar. Lo otro es priorizar la atención pedagógica diferenciada. No es lo mismo encontrarme en una escuela multigrado, ¿no es cierto?, que encontrarme en una escuela unidocente o encontrarme en una escuela completa. No es lo mismo. Ampliar la cobertura del nivel inicial. Daniela ha hecho una precisión que me parece sumamente importante. Los índices de desnutrición crónica y de anemia son altísimos. Un niño que no se alimenta bien no va a aprender, no va a desarrollar las redes neuronales necesarias para poder desarrollar sus potencialidades para el tema del aprendizaje. Un cuarto eje para mí es el de prevenir y atender la violencia sexual y de género, ¿no es cierto? Que sea a todo nivel. Cuidado, acá ninguna clase, ninguna casta se libra, pero lamentablemente en las zonas rurales esto es con índices muy elevados. Y desarrollar la atención educativa para la población adulta. Cuando me refiero a ello es que hay que salir de la escuela para involucrar a la comunidad, para involucrar, y ahí están los padres de familia. En la medida que rompemos esos esquemas, probablemente consigamos mejores resultados y podamos atender de mejor manera esta problemática del medio rural. Gracias, Guillermo. Mauricio, tú has mencionado el acercamiento que tuviste con tus estudiantes y la reacción que tienen los padres y cómo los estudiantes también se preocupan por sus compañeros, ¿no? En el mundo rural es bastante complejo y los problemas son bastante difíciles de solucionar, ¿no? Pero buscando una manera sencilla y simple, según tu propia experiencia, ¿no es más fácil llegar a los alumnos, por ejemplo, desde el punto de vista de materia educativa, relacionarse con su entorno y con su medio ambiente para poder aprovechar de que ellos de esa manera intuitiva que conocen su realidad puedan tomar una conciencia más clara y crítica? Estoy hablando de los padres y los chicos también, ¿no? Y pueden involucrarse mejor en el sistema educativo. Sí, completamente. Completamente, creo que ocurre. Creo que muchos de los maestros y de los estudiantes están empezando a, digamos, a trabajar mucho más. Bueno, en general, de toda la vida han trabajado con lo que tienen a su alrededor y con su entorno. Y creo que la pregunta ahí es, claro, ¿qué tanto eso socialmente, digamos, está bien para ellos? Porque a veces, por ejemplo, lo que ocurre es que, yo sé que la pregunta está después, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las lenguas originarias, con el quechua, el aymara? Hay muchos, y lo mencionó también Guillermo, han habido por años escuelas que los han prohibido incluso, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Y también, ¿cuál es el concepto, digamos, de desarrollo que hay ahorita o que prima en la sociedad, ¿no? Cuando hay un concepto de desarrollo que prima en la sociedad como el de
lograr un trabajo, ir a la ciudad, y eso ocurre porque, claro, en el campo no tienes, a veces no hay los recursos para vivir dignamente, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, cuando tienes un concepto de la sociedad en el que dice, oye, lo que está bien o lo que deberías hacer para progresar es ir a la ciudad, aprender matemática, conseguir un trabajo allá, uno en las zonas rurales se empieza a cuestionar si trabajar con su entorno es lo ideal, lo que lo va a llevar a progresar. Desde mi experiencia, sí. Ocurre muchísimo cuando los estudiantes están concentrados en cosas que ellos, con los que ellos están habituados, empiezan a darle mucho más sentido a las matemáticas. Yo fui profesor de matemática y de ciencias, ¿no? Y le empiezan a dar mucho más sentido tanto a las matemáticas como a las ciencias, y a partir de eso pueden empezar a extrapolar y empiezan a ver, digamos, alternativas diferentes, porque de eso también se trata la educación, de expandir un poco su conocimiento, ¿no? Eh, pero creo que la pregunta clave y lo que a veces frena a algunos docentes y frena a algunos estudiantes es justamente si es que al final aprender desde mi entorno me va a ayudar a progresar, sabiendo que ahorita lo socialmente aceptado como progreso, y en muchas comunidades ocurre, ¿no? Cuando yo voy y le pregunto a los padres, oye, ¿qué quisieras? ¿Qué es educación de calidad? ¿Qué quisieras para tus hijos? Daniela me puede complementar en eso también, porque ella estudió bastante eso, y es como, no, yo quiero que vaya a la universidad, yo quiero que llegue a ir a la ciudad, yo quiero que salga de mi territorio, ¿no? Entonces, frente a esa visión de educación de calidad, a veces se cuestionan el aprender con los recursos que tienen o el aprender desde su lengua, ¿no? Gracias, hombre. Mire, vamos a pasar ahora al segundo bloque. Es en referencia a la pandemia, ¿no? Las consecuencias de la pandemia debido al confinamiento de varios meses han sido devastadoras para la educación rural. La salida de la crisis educativa no consiste únicamente en reabrir escuelas a una educación presencial, ¿no? ¿Qué aspectos positivos o negativos nos ha mostrado la pandemia relacionados al aprendizaje de los alumnos de las escuelas rurales? Continuamos contigo, Daniela. A ver, esa es una pregunta dura, sobre todo cuando uno tiene que buscar aspectos positivos para el sistema educativo, porque la verdad es que ha sido devastador hasta donde nosotros hemos podido ver, eh, digamos, de primera mano en el proyecto, el impacto del prolongadísimo cierre de escuelas. Perú ha sido uno de los últimos países en Latinoamérica en retornar a la presencialidad. Y en las zonas rurales, el acceso a recursos para sostener una educación en entornos virtuales ha sido muy dura, ¿no? Estamos hablando de nuevo de escuelas, en la mayoría de casos, sin acceso, como bien ha dicho Guillermo hace un rato, no tienen servicios, menos tienen internet, donde los padres muchas veces no tenían un celular con la capacidad para que los chicos se conectaran con los docentes, o no tenían datos suficientes, o cómo pagar los datos para que se produjera por lo menos una relación relativamente periódica con los profesores. Lo que yo he visto durante la pandemia en el campo han sido niños con una relación intermitente, aquellos que lograron conectarse porque los docentes lo fueron a buscar hasta el último rincón, que tenían una relación intermitente, una vez por semana, 2 veces por semana, una llamada de 15 minutos, y que luego tenían que decodificar sus materiales en casa para mandar las evidencias de que estaban aprendiendo. Una buena parte de niños no tuvo ni siquiera eso y se quedó accediendo únicamente a los programas de Aprendo en Casa, en radio o en televisión, que la mayoría, por la velocidad
de la locución, etcétera, en muchos casos no podía entender. Entonces hemos tenido un aumento de la brecha de aprendizaje y de retraso académico muy profunda porque estos niños no tenían acceso a la educación. Se ha hecho todo lo que humanamente se ha podido en entornos muy difíciles, pero lo cierto es que era un escenario que muy difícil de revertir. Con docentes, además, que tampoco tenían las capacidades para generar entornos virtuales de aprendizaje. Muchos no sabían usar el WhatsApp, ¿no? Menos Zoom o alguna otra plataforma para hacer alguna clase sincrónica si es que el alumno hubiese tenido el privilegio de acceder. Entonces, el nivel de dureza con el que las zonas más alejadas del país han tenido que enfrentar la pandemia desde el punto de vista educativo ha sido dramático en entornos familiares, donde efectivamente, como ya lo dijeron aquí Guillermo y Mauricio, además encontramos muchísimos casos de violencia. Entonces, todo jugó en contra, ¿no? No quiero deprimirlos, entonces voy a tratar de encontrar un par de cosas positivas que sí vimos en medio del dolor. La primera es que yo hablaba al comienzo de estos maestros a los que se les va adelgazando la vocación frente al entorno implacable. Cuando el sistema se puso en jaque, algo pasó con muchos docentes que recuperaron el sentido de la enseñanza. Y fueron y salieron y efectivamente buscaron a sus alumnos en el último rincón hasta encontrarlos y tuvieron que refrescar algo que venía de una manera adormecida por rutina, porque tenían que aprender de nuevo cómo enseñar. Y entonces, por ejemplo, el multigrado, que a veces termina siendo una condena en los entornos rurales y una dificultad, se volvió una manera de encarar el aula, porque de pronto ya no tenías a los niños sentados todos juntos y no podías repartir la lección por igual a ver si se la habían aprendido de memoria. Tenías que atender a cada uno desde su necesidad y desde su nivel en un entorno, en una relación sumamente difícil mediada por un teléfono y demostrar que estaba aprendiendo. Entonces, empezamos a desarrollar, creo, en muchos casos, nuevas habilidades para algo que tenemos que hacer luego todos los días a nivel presencial en el aula cuando tenemos un entorno multigrado, que es empezar a ver al niño como individuo y empezar a llevarlo desde donde está, con sus barreras y sus problemas, hacia donde tiene que ir. Creo que otra cosa positiva es que aparece algo que era indigerible hasta antes de la pandemia para muchos docentes porque no sabían cómo aplicar lo que es la educación basada en competencias, también se volvió de pronto más fácil de comprender cuando tuvieron que enfrentar de nuevo este tipo de relación enseñanza-aprendizaje, porque entonces yo ya no podía tomar la lección para ver si el niño se había aprendido las fechas de memoria o sabía cómo hacer la operación. Lo que el niño me iba a mandar como evidencia era algo que había tenido que desarrollar en su casa. Muchas veces empezaron a hacer evaluación formativa de alguna u otra manera en estas pequeñas retroalimentaciones, en las pocas sesiones que podían tener, a mandarle a los niños a que efectivamente, como ha dicho Mauricio hace un rato, cosa que antes estaba negada, aprendieran desde sus propios entornos, con los recursos que tenían en su casa, con los recursos que tenían en el campo, que aprendieran a hacer matemática con lo que había a su alrededor. Y entonces creo que eso los ha ayudado a transitar en algo que necesitaban transitar, que es este nuevo planteamiento, no tan nuevo, pero nuevo porque no lo lográbamos implementar, este planteamiento de empezar a desarrollar las competencias de los niños y niñas, de los estudiantes, y no solamente pedirles que trabajen por objetivos y desarrollen conocimientos. Entonces, en términos, digamos, de remecer el sistema, creo que se requirió una pandemia para que esas cosas sucedan. No sé si hubiesen sucedido de otra forma, o para acelerar ese proceso. Pero para los niños, para las niñas, para nuestros estudiantes, creo que el impacto ha sido dramático y que el reto y el desafío, lo que tenemos ahora por delante para recuperar el atraso
que ya venía, digamos, de antes, pero que se ha acentuado con, con la pandemia, es enorme y es algo que necesitamos encarar con urgencia, porque si no, vamos a tener generaciones perdidas. Gracias, Daniela. Guillermo, la misma pregunta, ¿no? Los aspectos positivos o negativos que nos Sí. han mostrado la pandemia en relación al aprendizaje. Bueno, yo voy a ser bastante duro con los gestores y entre ellos me incluyo, ¿ya? O sea, no me voy a quedar fuera, ¿sí? Porque no hemos sido capaces nosotros como gestores de hacer una propuesta como tú reclamabas al principio, Rafael, que pudiera atender toda una problemática que se nos venía encima y que dejó al descubierto todas las falencias que podía tener y profundizó todas esas falencias además que podíamos tener en el sistema educativo. Pero lo más lamentable es que sin haber terminado de evaluar un proyecto educativo al 2021, se mandaron, ¿no?, aquellos que estaban en ese momento gestionando a aprobar un proyecto educativo al 2036, que hoy está desfasado. No, no va a responder a lo que la pandemia nos ha traído. A nada de lo que ha mencionado Daniela, a nada de lo que ha mencionado Mauricio, lo puedo mencionar yo, nos va a dar soluciones, si no es que enfrentamos directamente y asumimos el reto de tomar el toro por las astas. Y cuando digo tomar el toro por las astas, digo entonces, ¿cómo enfrentamos esta problemática nacional que nos ha afectado no solo los ámbitos rurales, sino también los ámbitos urbanos o periurbanos? No necesitas salir de Lima para ver toda la problemática que hay en las zonas altas de Lima en lo que se refiere a educación y aprendizajes. Claro, trajo aspectos negativos como también trajo aspectos positivos. ¿Qué dificultades tuvimos? Nos dimos cuenta que todos nuestros maestros no estaban bien preparados en el manejo de tecnologías, ni siquiera las más simples. Voy a contarles una anécdota, ¿ya? Para que esto un poco sea también interesante, ¿no? No solo una discusión académica. Antes de la pandemia, fui a dictar una charla, una conferencia sobre el uso de tecnologías a Madre de Dios. Y tuve como auditorium a unas aproximadamente 50 profesoras, muchas de ellas de educación inicial, ¿no? Y les estaba presentando un megaportal de gestión del conocimiento que tenía muchos contenidos para que se trabajaran y entonces no ocuparan tanto tiempo haciendo planes de estudio, planes de clase, ¿no? Sino que lo pudieran hacer mucho más rápido y de manera más interesante y atractiva para los estudiantes. Pero como es una tecnología bastante aplicable, bastante simple, se llamaba clic en uno, o sea, clic, 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 y va sacando, iba, ¿no? Entonces, yo lo primero que les digo, bueno, pero esto es fácil, porque todas, qué complejo lo que nos va a presentar, ¿no? Y les pregunto a las profesoras, ¿cuál de ustedes no tiene celular? Levantó la mano una profesora. Todas las demás tenían su celular. Entonces le digo, acérquese, profesora, usted va a manejar conmigo la plataforma. No, pero usted la va a manejar. Y comencé a manejarla con ella. Y fue tan atractivo el tema, fue tan flexible el tema para sus aprendizajes de ella, que al final, ¿saben cuál fue la conclusión de la profesora? Mañana me compro un celular. Porque lo necesito para informarme más, para conocer más, para vincularme más, ¿no? Pero no quedó ahí. Una profesora se me acerca y me dice, oiga, ¿y cuánto cuesta esa plataforma? ¿Por qué? Le digo, porque yo vengo contratando y pago casi 1.000 o 1.500 soles por contratar una plataforma que no me da todo lo que usted me ha mostrado. O sea, hay un desconocimiento total sobre lo que tenemos en el mercado, sobre lo que maestros pueden tener como herramientas. Entonces hay una ausencia de plataformas consolidadas que les podríamos dar, ¿no? Que no tiene, hay una falta de protocolos en la evaluación de cómo ver la asistencia que le podemos dar a los maestros. Y ese es algo que mencionaba Daniela, ¿no? O sea, hacían clases y buscaban las mínimas evidencias como para poderle poner una nota, porque en el fondo era ponerle una nota, si no el profesor salía descalificado, ¿sí? El que salía mal parado era el maestro. Otro de los desafíos y más complejos era cómo motivábamos, cómo adaptábamos la metodología, porque nuestros maestros no estuvieron preparados para pasar de una metodología presencial a una metodología virtual. Y eso hay que trabajar. Y esa fue yo creo que ese es un gran elemento para entender y que en este momento deberíamos formar en cualquiera de las modalidades o en las 3 modalidades a nuestros maestros.
que sepan cómo desempeñarse en una modalidad presencial, en una semipresencial y en una distancia. Eso no podemos descuidarlo en la formación de los maestros. Y además, falta de desarrollo de competencias socioemocionales, a las cuales también Mauricio ha hecho notoria presencia, ¿no? Porque mira, Mauricio, no solo ha sido en la pandemia. Hoy en día tenemos muchos maestros que no saben contener cómo han retornado los chicos emocionalmente a las escuelas. Tienen serias dificultades. Se ha perdido todo sentido de autoridad, todo sentido de compromiso y todo sentido de poder manejar conductualmente, emocionalmente a nuestros estudiantes. Es más, nuestros maestros también tienen su mochila, ¿no? Su mochila socioemocional y su salud mental. Tampoco lo hemos atendido. Entonces, creo que hay retos y desafíos, ¿no? Un reto es que hay que mirar con una nueva visión la vida. Otro reto y otro desafío es tener una verdadera educación que debe darle importancia a lo que tiene que aprender el estudiante y a lo que tiene que enseñar el maestro. Uno de los principales retos que tenemos no solo es lo pedagógico, sino fundamentalmente lo emocional. No hay ningún proceso cognitivo que nos perdure toda la vida que no haya pasado por un proceso emocional. La ética, el bienestar, al cual también han hecho referencia, y el cultivo de un mundo interno de la persona, en el cual podemos trabajarlo, y una educación que les enseña a transformar la vida a nuestros estudiantes, ¿sí? Y a cultivar la paz mental, que lógicamente después se va a llevar al campo y vamos a tener ciudadanos más activos, más comprometidos, con mejores valores. Creo que esta pandemia lo que ha aperturado es que comencemos a pensar cómo educar de verdad para preparar para la vida a nuestros chicos, a nuestros jóvenes y también a nuestra sociedad. Gracias, Guillermo. La misma pregunta, Mauricio, desde tu perspectiva, ¿no? Lo que has podido percibir, ¿no? Dentro de los efectos o los aspectos positivos y negativos de la pandemia en el proceso de aprendizaje. Gracias, Fico. Creo que un poco Guillermo y Daniela lo han mencionado. Digamos, el efecto de la pandemia en los estudiantes ha sido muy, muy fuerte. El nivel de estudiantes que tenemos ahorita en tercero y cuarto de primaria sin poder leer y escribir se ha incrementado increíblemente. No solo en el Perú, ¿no? En el mundo nos agarró mal parado la pandemia. Entonces creo que por un lado, sí, los efectos académicos son muy, muy notorios. Entre los mismos como estudiantes también lo notan, lo perciben. Cuando conversaba con estudiantes que, digamos, les agarró la pandemia en cuarto de primaria y ven cómo están sus compañeros en cuarto de primaria luego de 3 años, y recuerdan cómo estaban ellos en cuarto de primaria, ven el desnivel que hay, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy reales y chocan. Y chocan en general a todo el ámbito educativo, ¿no? Al directivo, al docente, a los mismos estudiantes. Y creo que al mismo tiempo está empezando a ser un motor para que muchas personas se involucren más con el desafío educativo que hay en las mismas comunidades. Y por otro lado, el lado socioemocional, ¿no? El incremento, digamos, del estrés en casa, de la violencia en el hogar, por un lado del no poder salir, el confinamiento. Por ahí Daniela decía, fuimos uno de los últimos países en retornar, no solo de Latinoamérica, del mundo, en retornar a clases. Y claro, eso dejó a los estudiantes con 2 años de mucho aislamiento, en donde sus habilidades socioemocionales fueron, digamos, difícilmente se estuvieron desarrollando, ¿no? O no al nivel que esperaríamos. Entonces creo que ese es esos 2 aspectos están como muy claros, y tenemos que empezar a remontar. Un aspecto positivo, creo, importante que nos dejó la pandemia fue
el permiso para innovar. Y creo que es uno de los activos más fuertes que tenemos hoy y que no tenemos que perder. Cuando estás en un mundo en el que sabes cómo se hacen las cosas y cómo se tienen que hacer las cosas, y sobre todo por la burocracia que hay en el sistema educativo, es muy difícil para el estudiante, para el maestro, para el directivo tratar de innovar. Es muy difícil, hay mucho de qué van a decir y qué me dirá el UGEL, y de repente recibo alguna sanción, y de repente no me salen los resultados que quiero, ¿no? Y qué me van a decir luego los padres. Y lo que ocurre cuando viene la pandemia es que entramos en un mundo donde nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Y cuando nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, el permiso para innovar crece, ¿no? Es como, no tenemos claro qué tenemos que hacer, entonces empecemos a hacer cosas. Y baja esa tensión y empezamos a innovar. Y ves cómo la creatividad de los maestros crece a un nivel en el que empiezan a trabajar con estudiantes de manera puntual con cada una, viendo cuáles son el nivel en el que está cada uno, mandándoles diferentes desafíos a cada uno, contextualizándolos en sus casas, conversando con los padres de familia porque necesitan el apoyo de los padres de familia, ¿no? Y empiezan a innovar a un nivel impresionante, y creo que eso es lo que les devuelve un poco ese espíritu de educación que mencionaba Daniel al inicio, ¿no? Esa chispa que seguramente cuando eligieron la carrera educativa la tenían. Entonces, creo que eso de ahí es lo que no tenemos que perder. Y claro, volvimos al aula, ahora casi ya más de un año que volvimos al aula, y claro, el sistema burocrático vuelve, ¿no? Y la presencia del UGEL vuelve, y la forma en cómo hacíamos las cosas también vuelve, y la presión de cómo me van a mirar mis colegas o cómo me van a mirar mis compañeros vuelve, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la innovación, o tratar de mantener ese permiso para innovar, porque ese permiso para innovar es importantísimo en el sistema educativo y en general digamos, para educar. Eh, Creo que eso ha sido un punto importante que nos ha traído la pandemia. Y el segundo es el contacto con los padres de familia, digamos, siempre hemos sabido que los padres de familia son importantes para la educación de los hijos. Pero el nivel de relacionamiento al que han tenido que llegar los maestros en momentos de pandemia con los padres ha sido un nivel en el que, digamos, en contextos presenciales no hemos llegado antes, o en mi perspectiva, en los maestros que yo he acompañado, no lo había visto antes. Eh, Recuerdo a Javier y Karina, por ejemplo. Javier es un estudiante con habilidades especiales, eh, y claro, Karina tuvo que llevarlo en el proceso de aprender las letras a distancia, y ver cómo su madre se involucraba haciéndole circuitos digamos, con los contornos de las letras, y ver cómo su madre se emocionaba al ver que Javier aprendía el abecedario. Ese nivel digamos, de trabajo colaborativo, siento que es otra puerta que nos ha abierto la pandemia, y que ahora, en el momento de presencialidad, tenemos que cuidar mucho que no desaparezca. Creo que esos son dos puntos que cuidaría mucho: el nivel de innovación y el nivel de trabajo colaborativo al que se puede llegar con los padres. Macanudo, mira, gracias Mauricio. Lo que ha mencionado, vamos a pasar a la tercera etapa, ¿no? Pero me gustaría que tengan presente esto que lo voy a mencionar, que ustedes lo han mencionado y que lo pueden ahondar en el próximo bloque. Daniel, se me ha quedado una frase que no es mía, pero el modo como tú te has expresado, y me acordé de esto. Bueno, el optimismo es una obligación, ¿no? En el contexto en que estamos, más que nunca, creo yo. Guillermo, tú mencionaste hablar de la verdadera educación, ¿no? Y no estamos hablando de escolarización solamente, pero la verdadera educación, y del punto de vista de gestión, lo que viene después creo que puedes ahondar más. Y lo de Mauricio creo que me pareció macanudo. Esto es el activo para innovar, ¿no? Creo que nos compete a todos, independientemente del Estado, pero que el Estado tiene una responsabilidad mayor también en ella, ¿no?
Pero esto está imbricado también con lo que viene acá en el tercer bloque, y lo que les he mencionado es porque me parece importante lo que ha mencionado cada uno sobre ese aspecto y que creo que lo pueden abundar en esta parte también. En el tercer bloque vamos a abordar la educación rural del Perú. Es común ver que el maestro tiene que atender escuelas multigrado y muchas de ellas son también bilingües, donde los niños son hablantes de quechua, aymara, ashaninka, entre otras 47 lenguas nativas que tenemos. Desde sus experiencias personales, ¿cómo podemos enfrentar nuestra diversidad para superar estos desafíos y entregar una verdadera educación, ¿no? Daniela. Sí. Bueno, el tema de educación bilingüe, yo se lo voy a dejar a Guillermo y a Mauricio, que le pueden creo que dar una respuesta muy interesante desde la experiencia como docente y desde la gestión pública. Creo que es un desafío inmenso para la gestión pública, porque, digamos, ese no es mi tema, pero lo que uno suele ver en el campo, efectivamente, como decía Mauricio hace un rato, es entornos donde carecemos de docentes que hablen las lenguas maternas de nuestros estudiantes. ¿No? Entonces, los primeros años que son críticos para el aprendizaje, para la formación de los estudiantes, en escuelas donde los niños no tienen la lengua materna del español, suelen ser difíciles para ellos y le añaden un nivel de complejidad a la educación que deberíamos haber superado, porque además necesitamos abrazar esa diversidad, no superar esa diversidad, y deberíamos poder incorporarla para que nuestros estudiantes sean niños y niñas arraigados y que puedan poner en valor sus lenguas y sus culturas. Entonces, en el caso del proyecto que a mí me tocó investigar, ciertamente nuestros docentes, los jóvenes que venían a ser de docentes en Ancash, no eran bilingües y por lo tanto los poníamos a partir del tercer, cuarto grado de primaria, cuando los niños ya más o menos han transitado y pueden hablar algo de español para que los docentes los puedan atender, pero es algo que no hemos logrado solucionar y que ya deberíamos solucionar para poder seguir operando. Es decir, necesitamos ampliar nuestra cantidad de docentes que puedan conectar con los niños en esa edad crítica, que puedan entenderlos y que puedan aprender con ellos y enseñar desde la lengua de estos niños. Ahora, con respecto al multigrado, ya hablé también varias veces esta noche. Yo creo que la realidad de las escuelas multigrado en las zonas más alejadas, donde tenemos muy pocos estudiantes, e inevitablemente van a terminar juntándose varios niños de diferentes niveles en una sola aula, no debería y no tendría por qué ser una condena si tenemos un enfoque multigrado adecuado para trabajar con esos niños en su diversidad. Es un modelo que funciona y puede funcionar y funciona en otros lados, pero en el Perú lo hemos visto siempre desde la carencia. Y entonces, complementar esa realidad con un enfoque que realmente le dé a los docentes las herramientas para trabajar con cada uno de estos niños desde su nivel, las competencias que cada uno de estos niños tiene que desarrollar para poder encarar su propia vida, es algo que necesitamos con urgencia para el sistema, porque ciertamente tenemos muchísimas escuelas donde los niños tienen que estudiar en esas condiciones y bajo el sistema hegemónico, bajo la norma que estudian hoy, lo que termina sucediendo es que son niños que repiten de año, que se quedan atrapados muchas veces en un grado que no pueden pasar hasta que eventualmente alguna directora cansada los pasa porque ya no los puede tener en el colegio, porque además el siguiente grado ya ni siquiera se encuentra en su
zona, sino que el niño tiene que ir a otra comunidad porque ya estamos hablando de una comunidad que no tiene, por ejemplo, solamente llegas a tercer grado de primaria. A mí me tocó en Ancash una historia que me tocó muchísimo, entrevistar una niña y su docente, y la niña tenía 3 años atrapada en cuarto grado de primaria y no podía pasar a quinto año porque no pasaba bajo el sistema en el que la educamos, y además tenía algo que suele suceder en el campo muchísimo, un retraso cognitivo, una discapacidad no identificada, y el sistema no la trataba como tal. Entonces repetía y repetía y repetía y repetía. Y en cuarto grado, eventualmente, la tienen que pasar a quinto porque ya no la podían seguir manteniendo ahí, era muy grande para la escuela. Y entonces estaba estudiando con niños que eran mucho más pequeños que ella. Así tenemos historias de un montón de niños en la ruralidad que requieren de un enfoque que los atienda adecuadamente, para que cuando lleguen a la secundaria, que lo más probable es que sea en un centro urbano, que sea una secundaria grande, con muchísimas aulas y con jornada completa, no se vean condenados, además, por el estigma de haber sido el niño de caserío que ha repetido 1, 2, 3 veces y que termina en la última aula olvidado por un sistema que de nuevo solamente está premiando la performance y está premiando el desempeño académico entendido como la nota, ¿no? Entonces, necesitamos urgente una revisión del sistema en ambas cosas. En la necesidad de educar a los niños desde su lengua y su cultura, y la necesidad de atenderlos en esta realidad de multigrado que necesariamente van a tener que enfrentar cuando son niños y que podría ser un potenciador y no tendría que ser un potenciador. Gracias, Daniela. Guillermo, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo enfrentar nuestra diversidad para superar estos desafíos y entregar una verdadera educación, ¿no? Ya, yo voy a tomar el pase corto que me da Daniela respecto, y voy a comenzar por los EIB. Sí, es un tema bastante complejo el tema de EIB. Voy a dar algunos ejemplos. Miren, a 40 kilómetros de Arequipa hay un colegio, no voy a decir su nombre por respeto a quienes lo forman, pero que es considerado un colegio EIB. Y es considerado colegio EIB porque la comunidad, ¿sí?, es quechua, la que lo rodea. Los únicos que hablan quechua ahorita ahí son los abuelos, ni los papás. Y los papás no quieren que a sus hijos les enseñen en quechua. Sin embargo, el colegio es considerado un colegio bilingüe. Impresionante, ¿no? O sea, para los primeros grados. Y entonces, cuando tenemos esas realidades, decimos, oye, acá tenemos que intervenir. O sea, ¿qué hacemos nosotros en tratar de buscar desempeños académicos bajo estándares para todos, cuando estos niños, ¿no es cierto?, deberían tener sus propios estándares, pues, ¿no es cierto? O esta comunidad a la que nos estamos refiriendo, ¿cómo involucrarlos? Y entonces el tema bilingüe, miren, para dar otro ejemplo, el quechua, ¿sí?, hay una gran pelea si es trivocal o pentavocal. ¿Se han dado cuenta? ¿Han recibido esa información? Bueno, les cuento, pues, ¿no es cierto? Todas nuestras lenguas las hemos formalizado, pero ¿qué? En pocas palabras las hemos españolizado o las hemos castellanizado para poderlas escribir, para poderlas rescatar. Y no hemos aprendido de otras experiencias. Lo que deberíamos hacer es rescatar esas lenguas, ¿no?, cuidarlas, ver que se mantengan, ¿sí? Pero nuestros niños tienen que, como cualquier otro niño que fuera, por ejemplo, a una escuela de acá, urbana, de primer nivel, habla castellano, pero va a ser bilingüe porque aprende otro idioma, ¿no es cierto? Sea francés, sea inglés, va a ser bilingüe. Son también bilingües. O sea, ¿por qué el mismo esquema que estamos utilizando no podríamos utilizarlo nosotros, rescatando las lenguas originarias, pero haciendo que nuestros niños, aprendiendo esta otra lengua, porque el aprendizaje de una lengua es oral, ¿ya? No se aprende por escrito, no porque tengo libros escritos aprendo la lengua, sino por la transmisión oral. Y entonces cuando podemos entender eso, podemos tomar mejores medidas. Y creo que los mismos profesores, ¿no? Cómo es que en la Amazonía, teniendo lenguas originarias amazónicas, le pongo profesores quechuas, ¿no? La locura total, ¿no?, en el país. Entonces creo que como gestores tenemos que ser muy claros, ¿no? Y tiene que haber continuidad en la gestión, porque cuando no hay continuidad en la gestión,
¿Saben cuántos ministros hemos tenido hasta ahora desde el 2000 a la fecha? 26, 24 ministros. ¿Qué continuidad en gestión tenemos? Terrible, ¿no es cierto? Primer factor. Yo creo que hay que tener bien claro cómo hacer una mayor y mejor inversión de la educación. Y ese requiere un reto de una política de Estado. No necesitas un montón de dinero para lograr cosas. Tienes que saberlas utilizar, esos recursos. 2, hay que capacitar a todos los docentes para mejorar los aprendizajes de los niños, de las niñas y los adolescentes. 3, un factor importantísimo es involucrar la cadena productiva de las zonas rurales, ¿no? A través de los aprendizajes, a través de la educación, para reducir la migración en busca de oportunidades, porque no estamos haciendo desarrollar a estas comunidades. La educación, siempre decimos que va a ser el motor del desarrollo y del crecimiento, pero no lo estamos involucrando en las comunidades. 4, hay que atender directamente, y siempre digo, hay que echar sangre a la vena, ¿no es cierto?, el factor de interculturalidad y las múltiples interrelaciones entre espacios y los cambios o las transformaciones que éstas generan. Y 5º factor es promover el protagonismo de las escuelas, de las familias, ¿no es cierto?, en los procesos educativos y la formación ciudadana. Una experiencia, les invito a leer un artículo que he escrito últimamente, al cual me he referido, una experiencia en Patás, ¿sí?, de un profesor al cual yo respeto mucho, es Orlando Peña, y él ha hecho las bibliotecas familiares. Según LinkedIn Venezuela. Rompió el esquema, rompió las 4 paredes del aula y comenzó a construir con los alumnos, con sus estudiantes, bibliotecas familiares. Bibliotecas familiares que comenzaron a poner horario, pero que además los llevó a desarrollar otras expresiones, ¿no es cierto?, como el tener una noche donde hay literatura, la noche literaria, o ampliar el tema para que estos otros alumnos puedan educar a los más pequeños, puedan formarlos en el tema de la lectura, puedan introducirlos en el tema de la lectura. Pero en esas noches literarias ya no solo era leer, porque cada alumno ahí está obligado a leer 4 poemas de Vallejo y 2 poemas de autores del medio, del entorno. Interesante. Pero además esto se amplió al tema de las expresiones culturales, los bailes, los cantos, el rescate del folclore de la comunidad y la participación de los padres. Los padres se reúnen alrededor de estas noches literarias y ellos preparan el café o el chocolate para todos. Se rompió el esquema de la escuela con poco recurso, ¿sí? Entonces, el último factor es darle mayor pertinencia a la educación para favorecer a través de la educación la inserción laboral de calidad de nuestros egresados. Esto es muy importante. Gracias, Rafael. Gracias, Guillermo. Mauricio, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo enfrentar nuestra diversidad para superar estos desafíos y entregar una verdadera educación, ¿no? Eso en función de tu perspectiva y las lecciones que has aprendido tú, ¿no? Buenazo. Gracias, Fico. Sí lo primero que me resuena de la pregunta es claro, y creo que es como a veces como sociedad lo vemos, ¿ya? Es la parte de enfrentar, y no ver la diversidad como una ventaja y como algo que podemos como aprovechar, sino como un desafío a veces. Y nos pasa mucho en el aula. Yo aprendí un montón de eso con varios maestros. Y creo que ese es un principal punto, ¿no? O sea, somos un país diverso en culturas, y creo que un desafío como país, ya no solo en la educación, es ver cómo empezamos a trabajar y a respetar las culturas que cada uno trae sobre la mesa. Creo que ese es un primer punto. El segundo punto creo que es aceptar que no estamos preparados, digamos,
para afrontar el reto de E y B que tenemos, digamos, en todas las UGELs donde he trabajado, una de las plazas más difíciles de llenar son las plazas de E y B, que los maestros tengan digamos, la segunda lengua y estudios en la segunda lengua, ¿no? Son de las más difíciles de llenar. Y normalmente, claro, uno tiene la primera elección de los maestros, llenan con los que tienen esa, digamos, la especialidad, y luego se abren las plazas para los que no tienen esa especialidad, pueden postular, ¿no? Que claro, a no tener un maestro, pues vamos, ¿no? Y es que ese es el otro punto, ¿cuáles son los recursos que tenemos ahorita y cómo los aprovechamos? Porque estamos claros de que no es la situación ideal. La situación ideal es que el maestro que vaya a enseñar en una escuela y ve en una comunidad donde se habla quechua, aymara o ayaninca, tenga esa lengua, porque es importantísimo para el estudiante poder aprender en su lengua. Yo conversaba mucho con Jorge es especialista de EIB en la UGEL Wari, y él me decía, no se trata del folclore y tampoco no se trata solo de la lengua. Cuando hablas de la cultura, y sobre todo cuando es una lengua distinta, la forma de pensar también es distinta, ¿no? El quechua es aglutinante, por ejemplo, ¿no? Cuando dices Huachaykisichu, Huasayki Chikunapac, por ejemplo, es para la casita de ustedes, ¿no? Y todo eso es una sola palabra, ¿no? Y el quechua agrega a la raíz, empieza a agregarle características. Y claro, como cuando digamos, pasamos al español, cuando le pedimos a un estudiante que pase al español, sobre todo de una manera cortante, como es, por ejemplo, primero de primaria, como también en su mente empiezan a suceder cosas, desde la forma de cómo ve el mundo, ¿no? Entonces, digamos, eso hay que estar claros de que ocurre y hay que respetarlo. Y a partir de esto, y sabiendo que no tenemos una situación ideal de profesores que puedan afrontar eso con los estudiantes, que puedan tener esas dos lenguas, para mí hay como dos formas de afrontar esto. Es o el profesor tiene las dos lenguas, o el profesor tiene claro que cuando va a una de estas comunidades, tiene como misión aprender esa lengua y utilizar eso como recurso pedagógico. Utilizar ese momento de vulnerabilidad del maestro en el que ustedes, estudiantes, me pueden enseñar algo a mí. Y necesitamos utilizar eso como recurso pedagógico para ir trabajando en el aula. Y creo que hay dos digamos, puntos potentes para los maestros de cómo abordar ese desafío. Creo que lo primero es esta concepción de aprendizaje constante y tiempo variable, de que el estudiante debe de aprender constantemente, pero cada uno a su ritmo. Y lo que hace eso es que te libera de los momentos de ponencia. Los momentos de ponencia son esos momentos que en muchas zonas rurales ahorita es el 90% de las clases. El 90% del tiempo está el profesor, digamos, dictando algo, ¿no? Y claro, si no sabes la lengua es muy difícil, pero si agarras este principio de aprendizaje constante, tiempo variable, y lo combinas con un principio de elección del estudiante y de tener diversas formas de aprendizaje, puedes tener un aula en el que estén hablando de algún tema específico, por ejemplo, no sé, la cultura inca, o de repente ecuaciones, ¿ya? Y puedes tener un espacio del aula donde hay gente, estudiantes que se juntan colaborando entre ellos para resolver 3 problemas desafiantes que ha puesto el profesor. Y están todos juntos ahí tratando de resolver esos problemas. Y en la otra esquina del aula es una esquina en el que el profesor puede hablar con estudiantes en donde quieren que haya algo más personalizado. Y en ese momento, por ejemplo, puede aprender algo de quechua el profesor y le puede
digamos, le puede preguntar cosas al estudiante. Y en la otra esquina, de repente ha puesto un video en quechua y en español, hablando justamente del tema, ¿no? Una teoría específica sobre ecuaciones o de repente sobre el imperio inca, ¿no? Y en la otra parte ha invitado a uno de los padres de familia para que le pueda contar su experiencia acerca de cómo él utiliza las ecuaciones en su día a día, ¿no? Entonces, ese tipo de escuelas empieza a liberar al maestro de la necesidad de tener que hablar siempre con el estudiante y le da mayores herramientas para poder afrontar una EIB cuando él no está en condiciones, como por ejemplo cuando él no habla los dos idiomas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a fomentarlas más en la ruralidad peruana. Gracias, Mauricio. Miren, no he sido muy diligente al administrar el tiempo, ¿ok? Esa es mi responsabilidad. Pero lo que sí les pedí es un esfuerzo en la última etapa, se refiere a los aspectos clave de la educación rural, la importancia de combinar los resultados de las aulas con el seguimiento sistemático a la comunidad educativa como agente de cambio. Compártanos sus convicciones, ¿no? de las lecciones aprendidas aplicables desde su perspectiva, ¿no? Las lecciones que ustedes han aprendido que se puede aplicar a la educación rural, ¿no? Si me simplifican ustedes lo que es la lección o la experiencia que han tenido que es vital para ustedes, que es importante dejarlo en claro, se los agradecería mucho, ¿no? A ver, voy a tratar Daniela. de ser muy breve. Iba a contar una historia larguísima, pero ahora voy a intentar ser muy breve. Eh, a ver, ¿cómo resumimos esto? La educación es lo que debe equilibrar la balanza social. La educación debe democratizar oportunidades. No debe ser una cuestión de suerte. No puede ser una cuestión de suerte. No es justo que sea una cuestión de suerte tener una educación de calidad o no para ninguno de los estudiantes del sistema educativo peruano, mucho menos para los estudiantes en nuestras zonas rurales, que enfrentan ya un montón de desafíos y que requieren que sus oportunidades se democraticen. Lo que yo he aprendido monitoreando durante 7 años el proyecto en Ancash es que la capa más crítica del sistema, porque finalmente el problema es sistémico y hay que atenderlas todas, desde la institucionalidad hasta el estudiante, pero la capa más crítica y más difícil de transformar es el docente, por un sinfín de razones. Porque, como dijo Guillermo hace un rato, vienen con débil formación, desde el inicio, formados en tres versiones del currículo anterior, porque reciben capacitaciones vacías sin acompañamiento, porque no tienen monitoreo, en fin, por millones de razones, porque como dijo Mauricio, se inhibe su capacidad creativa, innovadora, creadora, y a la vez muchas veces no la quieren usar. Pero si no tenemos docentes con capacidad de enseñarle a los estudiantes, y con enseñar no me refiero a transmitirles conocimientos, sino de formar estudiantes, de formar ciudadanos en la escuela. Si tenemos docentes que además en muchos casos son violentos con sus estudiantes y replican estructuras jerárquicas de castigo, que luego hacen que esos niños después, que son nuestros futuros líderes, sean los líderes que tenemos en muchos casos y de los que nos quejamos, si no transformamos al docente no vamos a transformar la educación. Entonces, si me dijeras, ¿dónde tengo que poner las fichas? ¿Dónde? Te diría, esa es para mí la capa crítica del sistema. Y transformar al docente significa ayudarlo, acompañarlo, darle la capacidad de que vea en sus estudiantes no la pobreza, ni la carencia, ni lo que no tienen en las zonas rurales, porque lo otro que hemos visto y que hemos aprendido es que esos niños son niños con altísimo potencial, son niños que solo están esperando ser descubiertos y que cuando reciben un docente que los educa desde el afecto, que realmente les presta atención, que está dedicado a educarlos y no a formarlos y no a enseñarles, son niños que
crecen inmensamente y que son capaces de muchísimas cosas. No, me tocó una escuela en particular donde los padres de familia, después de un año de haber tenido una docente que se ocupó realmente de educar a los estudiantes, le dijeron al finalizar el año: profesora, ahora ya entendemos para qué es la escuela, ahora ya vemos la escuela. Y estamos hablando de una comunidad donde había 20 familias, solo había una escuela y un centro comunal. No había nada más. Entonces, si en una comunidad de 20 familias, donde los niños todos los días van a la escuela, las familias, los niños, los estudiantes, no saben para qué es la escuela y lo descubren después de un año, porque tenían una educación fallida, tenemos un problema. Y todo el cambio fue a partir de, ni siquiera de recuperar infraestructura, ni materiales, ni edificar la escuela, ni cambiar el silo por un baño, nada. Fue a partir de empezar a enseñar, a educar, a formar realmente desde el afecto, mirando a esos niños con el potencial que tienen. Yo creo que ahí está la magia de la transformación. Ahora, eso desde la perspectiva de Guillermo, que viene después de mí, visto desde la gestión pública, tiene otro color, otro desafío. Gracias, Daniela. Guillermo, compártenos a ver tus convicciones y lecciones aprendidas. Estás en mute, Perdón, Guillermo. perdón, ¿Sí? ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Voy a ser muy puntual, voy a ir directo a la yugular, ¿no es cierto? Primero, una de las cosas fundamentales es reconocer que las experiencias que mejores resultados y más éxitos han tenido durante todos estos últimos años han sido las que han sido trabajadas con contenido local por los maestros, ¿ya? No en base a un currículum, sino con el contenido, porque no tenían otras posibilidades. No llegaban ni señales, no llegaba nada. Entonces, utilizaron los contenidos. Y, por ejemplo, con ello construyeron proyectos productivos y comenzaron a involucrar a todos, ¿sí? Y eso hizo mucho más que la radio, la televisión, programas que ni siquiera estaban bien preparados, ¿no es cierto?, para desarrollar contenidos, estrategias digitales que no funcionaban de manera eficiente. Dos, hay que fortalecer las acciones orientadas al desarrollo de habilidades socioemocionales y de formación ciudadana. Esas son las que más éxito han podido tener ahí donde se han desarrollado. Porque si yo tengo gente responsable, yo tengo personas honestas, tengo personas comprometidas, disciplinadas, les aseguro que van a ser buenos alumnos. Porque la vida nos ha demostrado que podemos tener gente muy inteligente, pero humanamente desastrosa, ¿no es cierto? Y que nos han dirigido, ¿ya? Tres, hay que priorizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Una niñez, una juventud que no se alimenta bien, poco va a poder desarrollar. Y entonces acá hay que involucrar el trabajo de la comunidad, ¿no? Con el trabajo de componentes que los vincule con la agricultura, con los proyectos productivos y que se le agregue el valor, ¿no es cierto? Valor agregado a esa producción, con lo cual los chicos pueden contribuir mucho. Cuatro, incorporar al trabajo socioemocional sesiones que incluyan la cosmovisión, ¿no?, de cada uno de los lugares, andina, amazónica, costeña. Miren que la costa del norte de Perú no es lo mismo como hablar de la costa del sur de Perú, ¿ya? Marcan sus diferencias. Y el impulso de la educación técnica en secundaria. Quiero terminar con algo que me parece sumamente importante. Lo dijo Daniela, lo mencionó Mauricio. La clave, la llavecita para abrir ese portón, está en la formación y en la capacitación docente. Un maestro mejor formado, un mejor capacitado, va a tener mejores resultados. Solo les doy un ejemplo, ¿no? Para que los maestros se puedan ser identificados en el manejo de la lengua originaria, no lo hace el Minedo, lo hace MINCUL, el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, deberíamos estar pensando en un trabajo interdisciplinario, pero también intergubernamental, donde no solo educación tiene un rol, ¿ya? Tiene cultura, tiene MINDIS, tiene la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tiene hasta el Ministerio del Interior. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Guillermo. Mauricio, tus reflexiones sobre lecciones aprendidas que puedas aplicar a la educación rural. Abrazo. Nada, muy de acuerdo con
con Guillermo y con Daniela. Creo que el desafío en general, cuando hablamos ya de generar agentes de cambio, de un cambio en la comunidad, estamos hablando ya de cambios sociales, y en general cambios sociales en educación, en salud, eh, en violencia, en economía. Estamos hablando de cambios que son a mediano o largo plazo, ¿no? Y cuando hablamos de eso, tenemos que ser muy conscientes que lo que les pedimos a las comunidades o que lo que los mismos líderes de las comunidades a veces tratan de generar es que las personas se esfuercen hoy, que den ahí ese extra para algo que van a tener en un futuro. Y eso es complicado de movilizar. Cuando le dices a alguien, oye, dame 50 soles y en 5 años te devuelvo 100.000, como son 50 soles, ahorita. No sé qué va a pasar de acá a 5 años, pero ahorita lo que me estás pidiendo es, me estás pidiendo tiempo, o me estás pidiendo que cambie algo, digamos, no sé, a trabajar por proyectos, que es algo que no conozco. Me estás pidiendo que invierta en capacitaciones para mí. Me estás pidiendo que tenga más tiempo en la escuela con mis hijos. Pero claro, yo no sé si eso va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, le estás pidiendo que invierta algo por algo en lo que ellos no están seguros si va a ocurrir o no. Y que seguramente tienen años diciendo, no, eso no ocurre, ¿no? Yo también fui educado y no es así. Entonces, claro, el punto cuando queremos generar cambios sociales, y para mí esta es la palabra clave, es confianza. Eh, y está inmerso en lo que ha mencionado Daniela y en lo que ha mencionado Guillermo, ¿no? ¿Cómo hace ese maestro para romper las barreras del aula y pasar, digamos, a la comunidad, ¿no? ¿Cómo hace ese maestro para que al final de un año los padres vengan y les digan, oye, ya entendí lo que es educación, ¿no? Y la palabra ahí es confianza. Y en estos cambios sociales, uno de los puntos más importantes es cómo generamos la confianza, cómo la misma comunidad genera la confianza en la comunidad, y esa agenda común para poder trabajar en busca de un futuro mejor, sabiendo que va a ser algo a mediano y largo plazo, ¿no? Y para llegar a eso, creo que los 3 puntos potentes que en mi experiencia funcionan es tener una agenda común, conversar constantemente entre todos para estar claro de qué es lo que queremos, tener mediciones compartidas, estar claro que digamos, que necesitamos medir los avances y que vamos a tener 3 mediciones claves que vamos a ir midiendo constantemente entre todos para ver cómo vamos avanzando y tener acciones en conjunto. Que pueden ser que tengamos acciones individuales, pero que todas vayan al mismo objetivo, o pueden ser que entre todos empecemos a generar acciones colectivas, que nos permitan soñar un poco más en que la educación rural se puede transformar, ¿no? Y eso creo que, sobre todo en comunidades rurales pequeñas, es algo que he visto que ha marcado la diferencia. Gracias, Mauricio. Bueno, el tiempo nos ha ganado, a nuestra audiencia les pido disculpas, en realidad no pude interrumpirlos a ustedes porque estaba en un modo de aprendizaje también. Y lo que sí es, creo que todos estamos de acuerdo, es que no puedo dejar de mencionarlos, si ustedes lo han mencionado de alguna u otra manera, los maestros siguen siendo la piedra angular de todo el sistema. Y lo que es más importante, creo, ¿no? Es, hay un informe, fíjense, que viene de 1973, que lo publicó la UNESCO y que personajes de diferentes partes del planeta, expertos en educación, escribieron, ¿no? Entre ellos un latinoamericano que era el presidente del Banco Interamericano en ese entonces, un chileno que se llama Felipe Herrera, ¿no? Pero en la conclusión dicen algo que sigue siendo vigente y creo que eso nos compete a todos. No le exime responsabilidad al Estado
que tiene que tener una participación decisiva. En la conclusión mencionan esto: mire, el desarrollo rural no es algo que incumbe exclusivamente a pequeños grupos de técnicos. Por competente que sea, deben embarcarse en él el conjunto de las fuerzas vivas de la región, cuya participación constante se precisa a través de un diálogo permanente. Y me salto otro hasta el final, porque en realidad es un libro de más de 400 páginas. Hay algo que sí nos toca a todos, ¿no? Y creo que se los agradezco mucho su participación, porque esta frase que ellos mencionan dice esto: ingenieros, técnicos, escritores, periodistas, administradores, médicos, enfermeros, artesanos, deberían devolver en parte a la escuela lo más valioso que han recibido de ella, es decir, deberían asumir parcialmente funciones de enseñanza. Este llamamiento a la contribución de los individuos debería extenderse, ¿no? La educación, que sería, bueno, igualmente vasto para los miembros de las colectividades, organizaciones, etcétera, organizaciones profesionales, ¿no? La educación, que sería así obra de todos y de cada uno, habría dado un paso decisivo hacia la educación permanente. En el país está todo por hacer, ¿no? Y si no creamos esa conciencia crítica para que todos participemos y empujemos también a que las personas, o el Estado en este caso, que son los responsables de dar directrices claras en lo que respecta a la gestión, creo que no va a haber el cambio que todos deseamos, ¿no? Pero de todos les agradezco mucho la generosidad de su tiempo, y mil disculpas a la audiencia, que creo que nos quedamos cortos con el tiempo, ¿no? Gracias, Mauricio, gracias, Daniela, y gracias, Guillermo, por la generosidad de participar en este evento. Oh, gracias a ustedes por la invitación, y un fuerte abrazo a Daniela y a Mauricio. Gracias, muchas gracias. Mire, y les hago extensivo en el futuro posibles invitaciones que con seguridad se van a dar, y que podamos seguir hablando sobre el tema de educación. Encantado. Feliz. Gracias nuevamente. Un abrazo, cuídense mucho a todos. Ustedes también, cuídense mucho. Igualmente, Un fuerte abrazo. cuídense mucho. Hasta luego.